Bueno, hola a todos. Yo soy Rafael Medina, soy de Monteros, Tucumán, y le agradezco mucho a la agrupación Trejo que me permite ser parte de esta actividad, especialmente a Gabriela Rodríguez y a Verónica Siemens de Bielke que me invitaron. El tema que me toca tratar a mí es el de la trata de personas, un delito aberrante y que es hoy la manera en que llamamos a la esclavitud eh, actual. Esta charla está dedicada no solamente a abogados, sino también a personas que se interesan por la temática, y por eso vamos a tratar de dar algunas ideas que para los abogados son obviedades, pero que para personas que han estudiado o se dedican a otras cosas, no lo son tanto, ¿no? La organización constitucional en la República Argentina, esto para que se entienda desde lo básico, está dividida ahora, desde la reforma de 1994, de la Constitución Nacional, en 4 poderes, no 3 como muchos les enseñaron en las escuelas: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Judicial y los ministerios públicos. Existe el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Dentro del Ministerio Público Fiscal nos encontramos con una Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que se llama Protex. Esta es la oficina que dentro del Ministerio Público se dedica a la lucha contra la trata de personas y es una especie de oficina de coordinación de todas las fiscalías federales del país para luchar contra este tema. Ahí pueden ver las direcciones, las personas que están a cargo y las maneras de comunicarse con ellos, ¿no? Como pueden ver aquí, se encuentran las principales normas internacionales de lucha contra la trata de personas. Esta es la normativa básica en la que nosotros nos apoyamos para luchar contra ese delito y desde donde se pueden extraer muchos de los parámetros y valoraciones que son aplicadas incluso en los juicios, ¿no? Para poder sancionar a las personas que se dedican a esta nefasta actividad. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue firmada, en realidad entró en vigor en el año 1981. Después vino en el año 95 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belén do Pará. Más tarde se firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Esa es conocida como la Convención de Palermo. Entre otros, ataca a la trata de personas, pero también al tráfico de armas, a la manipulación de migrantes y en general a toda la delincuencia organizada internacional. Esto es para que vean cómo incluso Naciones Unidas ha tomado a la trata de personas como un delito aberrante y que normalmente tiene conexiones internacionales, ¿no? Después, la Argentina, en el año 2006, firmó y aprobó el protocolo facultativo de la CEDAW. Como vemos arriba, la CEDAW se firmó en el año 1981, pero ahí estaban solamente los derechos. Luego, en el año 2006, recién se firma un protocolo que hace activas las funciones de control de la CEDAW ya a nivel organizacional. O sea que la CEDAW ya comienza a preguntarle a la República Argentina y le comienza a pedir informes sobre los delitos de trata de personas y sobre otras cuestiones que están relacionadas a la mujer. En el año 2008, el Congreso de la Nación aprobó por primera vez la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y la Asistencia a la Víctima. Esa ley era bastante corta, tenía muchos problemas de aplicación, por lo que luego, y para poder ponerse la Argentina a tono con los estándares internacionales de lucha contra la trata de personas,
se aprobó una modificación a esa ley de lucha contra la trata mediante la ley 26842 del año 2012. Todavía, vale decirlo, la Argentina no ha cumplido a nivel internacional con sus obligaciones internacionales de la lucha contra la trata. Ya lo vamos a ver más adelante en qué partes la Argentina todavía está omitiendo, ¿no?, sus responsabilidades. Ahora bien, ¿qué es la trata de personas? Venimos a decir, y para que se entienda, que es una práctica ilegal por la cual una organización criminal capta a una o varias personas para llevarla o llevarlas a un lugar distinto de donde viven y someterlas a explotación sexual, laboral, reducción a la servidumbre o a vivir con otra persona en aparente matrimonio. Los tres componentes fundamentales son la acción, lo que les hablaba de la captación y reclutamiento, los medios, que pueden ser los que mencionan ahí en la placa, y la finalidad, siempre tiene que haber una finalidad económica. El concepto de trata de personas, aquí podemos ver que la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. ¿Qué significa esto? Que nosotros muchas veces en derecho necesitamos de un verbo, que es el que hace el tipo en el delito, que nos diga cuándo se produce esta lesión jurídica, ¿no? En este caso, la trata de personas es un delito que podemos llamar muy complejo porque se configura con la captación, por ejemplo, la acogida, el transporte, o sea que cualquiera de las etapas en que se va llevando a cabo la trata de personas es sancionada. Ejemplo, si una persona es descubierta realizando el transporte de personas con el fin de cometer la trata de personas, ya ese mismo es un delito. O en la captación, por ejemplo, hay personas que dentro de las organizaciones criminales se dedican exclusivamente a la captación, otros al transporte, otros a la acogida, otros a la recepción de las personas, y bueno, ya cuando la trata de personas ha sido realizada de manera efectiva, ya hay una pena mucho más grande. También podemos ver que las maneras en que se puede realizar la trata de personas. Hay personas que se dedican a la captación de personas para someterlas como víctimas de trata de personas con el uso de la fuerza, pero también existen quienes las engañan a las víctimas o abusan de su poder, por ejemplo, son jefes que las obligan a determinadas personas a que hagan determinadas cosas, como en este caso la trata de personas, entonces también está configurada. No necesariamente se tiene que utilizar la fuerza, sino que incluso con el engaño está configurado el delito. Esa explotación tiene que estar obviamente dedicada a producir dinero o un beneficio a una persona. Vamos a ver en los hechos cómo funciona una red de trata de personas. Para que exista normalmente, y esto no quiere decir que en todos los casos tiene que ser así, estamos hablando de la normalidad, es que necesitan una conexión con personas de la policía y con personas que estén conectadas con la política. Por eso muchas veces se está pidiendo el procesamiento de los intendentes de las ciudades en donde funcionan estos prostíbulos, ¿no? Como decía al principio, es muy difícil que funcione un prostíbulo en una ciudad sin la venia de las personas de la policía y de las intendencias, porque son las personas y los entes que más contacto tienen con la cercanía, ¿no? Normalmente las personas que son captadas pertenecen a grupos de pobreza o de vulnerabilidad, o sea, mujeres, migrantes, personas que no tienen recursos económicos o que viven solas.
La idea de estas bandas básicamente es infundir mucho temor, mucho terror en las víctimas para que sientan que no tienen ningún tipo de escapatoria. Además se les secuestra normalmente los DNI y se produce una rotación constante de las personas que son explotadas en los prostíbulos. Por eso a veces se va a buscar a una persona de la que se tiene noticia que está secuestrada en algún prostíbulo y cuando llega la policía esa persona ya no está más. Normalmente los prostíbulos pertenecen a una red de trata de personas y hacen rotar a sus víctimas. Además, necesitan, y en esto es necesario que participen todas las entidades de educación, iglesia, hospitales y con los amigos, de tratar de desalentar esta práctica horrible de ir a los prostíbulos. La gente tiene que comprender que estos no son lugares en donde uno pueda ir a divertirse, sino que son lugares horrendos en donde se está explotando a las víctimas, ¿no? En delitos que no se puede calificar de otra manera que aberrantes. Las causas que posibilitan caer en una red de trata de personas normalmente son las económicas, son las sociales y son las culturales. Es cierto, normalmente las redes de captación de trata de personas buscan a personas que sean muy pobres, a personas que estén solas y a personas que no tengan mucha capacidad educativa. ¿Cuándo hay explotación? Cuando se promueve, facilita o comercializa la prostitución ajena o cualquier forma de oferta de servicios sexuales ajenos. Ahí hay explotación de personas. También cuando hay trabajo o servicio forzado, cuando se reduce a algunas personas a condiciones de esclavitud o servidumbre, o si se promueve o facilita la comercialización de pornografía. También hay trata de personas cuando se fuerza a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho, ¿no? Ahora vamos a ver mitos que la gente cree que están relacionadas con la trata de personas y que no siempre son ciertas, ¿no? Por ejemplo, que todas las víctimas de la trata de personas son mujeres. Eso no es cierto. Hay muchos varones que son sometidos a trata de personas y también muchas personas del grupo LGBT, o sea, personas trans, personas bisexuales, que son captadas y son sometidas a estas mafias de la trata de personas. La trata de personas a veces se cree que solamente se dedica a la explotación sexual. Esto no es así. Muchas bandas de trata de personas se dedican también a la trata laboral y también a la trata de migrantes. Muchos creen que incluye la violencia y el encierro. No es así. La trata de personas se puede dar muchas veces con personas que están tan atemorizadas y han sido tan violentamente sometidas que incluso pueden estar caminando por la playa, pueden ir a la plaza, pueden hacer las compras, pero lo hacen con miedo y sabiendo que tienen que volver a sus lugares de explotación porque tienen miedo de que sus jefes, sus explotadores, la vayan a volver a encontrar, o sea, las vayan a volver a traer, las encuentren en un momento en que se están escapando y serían terriblemente castigadas. Entonces, es el miedo el que hace que esas personas se mantengan muchas veces en los prostíbulos, a veces están tomando una gaseosa en un bar cercano, salen a comer, pero están con mucho miedo porque deben volver inmediatamente a sus lugares de captación, ¿no? Normalmente se cree que son víctimas de bajo nivel socioeconómico. Esto tampoco es cierto. O que son llevadas al exterior. Tampoco es cierto. Muchas redes de trata someten a las víctimas y las explotan dentro de nuestro país. También se cree que el tratante es una persona desconocida. Tampoco es cierto. A veces
los tratantes, o sea, las personas nefastas que se dedican a cometer estos delitos, son los tíos, son los abuelos, son un vecino, son alguien de la familia, que se dan cuenta de que existe una persona vulnerable dentro de su entorno y las comienzan a someter a la trata de personas. También hay un mito en cuanto a que solo la víctima puede denunciar. Esto no es así. Cualquier persona puede hacer la denuncia de este tipo de delitos, pero veamos lo que dice el Código Penal de la Nación, que sanciona el delito de trata de personas en el artículo 145 bis. Dice que será reprimido con prisión de 4 a 8 años el que ofreciere, captare y trasladare a las personas que son víctimas de la trata de personas. Pero este artículo 145 bis es el básico. Normalmente se aplica el artículo que sigue, que es el 145 ter. ¿Por qué? Porque aquí se ven los medios con los que se usa normalmente las organizaciones criminales para captar a las personas. Pueden ver que la pena es un poquito más alta, de 5 a 10 años, y se la aplica a quienes utilizan engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción. O sea que es mucho más práctico tipificar al delito con este artículo. También se sanciona así a la persona que ha hecho un pago o ha entregado un beneficio a una persona que tenga alguna autoridad sobre la víctima. Pueden ver que ya sea que la víctima esté embarazada, sea mayor de 70 años, esté discapacitada, o los agresores fueran 3 o más. En ese caso también se aplica este artículo 145 ter, que los hechos, por los medios comisivos con los que está descrito, es el más aplicado, ¿no? Ahora bien, cuando la trata de personas ha llegado a consumarse, ya se aplica el agravante que está en el mismo artículo 145 ter, que ya aplica una pena que va de los 8 a los 12 años. Y si la víctima fuere un menor de 18 años, ya la pena va de 10 a 15 años de prisión. Existe dentro de la Procuración General de la Nación un protocolo de actuación para el tratamiento de las víctimas de trata de personas. Esto quiere decir que desde el año 2009 el Ministerio Público Fiscal de la Nación tiene previsto que a esas víctimas se les debe dar un tratamiento adecuado. Otros delitos que están conexos a la trata de personas, pero que en Argentina no son considerados trata de personas, a pesar de los tratados de derecho internacional que hemos mencionado al principio de esta charla, y son considerados delitos autónomos, son los delitos de promoción y facilitación y explotación de la prostitución ajena, que están previstos en el 125 bis, 126, 127 del Código Penal, y en los delitos de reducción a la servidumbre del artículo 140 del Código Penal. ¿Cuál es la diferencia que hay con la trata de personas? En que en estos actúa una persona que explota a otra donde la hace ejercer la prostitución ajena. Pero no hay la captación, no hay el traslado, no hay una banda que lo esté respaldando, o sea, es simplemente la persona que hace una especie de contrato, nefasto obviamente, con otra para promocionarlo, facilitarle su prostitución. Eso en la Argentina está prohibido. Ahora, el problema que nos genera es a nivel de competencia, porque la trata de personas es un delito federal y en cambio estos delitos que estoy mencionando son de competencia provincial. Entonces, cuando se encuentran con víctimas de trata, muchas veces los defensores tratan de escapar a la aplicación de
estos tipos penales, que son provinciales. ¿Qué dijo la Corte? Que hasta que se diferencie si ha habido trata de personas o ha habido facilitación y explotación de la prostitución, por ejemplo, la competencia va a ser federal. O sea que la regla es que se investiga la trata de personas, se mantiene la competencia federal hasta que no haya dudas y se pueda determinar que existió el delito simple, local, de la promoción y facilitación y explotación de la prostitución ajena. Tienen que tener contacto solamente con con una única persona que venga desde el Ministerio Público a tener contacto con la víctima. La idea es que no hable con muchas personas para no revictimizarla, que se le tome una declaración lo más rápido posible con un psicólogo dentro de una cámara Gesell, para que después se use esa grabación, de ser necesario, y tratar, insisto, de no revictimizar a las personas que han sido víctimas de la trata de personas. Luego, también existe un protocolo de actuación para los casos de allanamiento, cuando existan trata de personas, que está en la resolución mencionada en la placa, y también se deja claro que, como no se puede de ninguna manera alterar el Código Procesal Penal de la Nación, incluso el nuevo Código Procesal Federal que se está aplicando en Salta y Jujuy, el testimonio de la víctima de trata de personas tiene que hacer el juramento de decir verdad como cualquier testigo de cualquier causa. Las particularidades del caso es que se debe tratar de hacer un pliego de preguntas previo a poder hablar con la víctima, en donde se le pregunte cosas como de dónde fue captada, con quiénes viajó, a quiénes conoce, cuáles son las vivencias que ha tenido, y como vemos aquí en esta placa, se debe utilizar los recursos técnicos que son la grabación y el uso de las cámaras Gesell, ¿no? También se tiene que hacer una reserva de identidad de la persona que ha sido víctima, y hay que tratar de que esta persona no reitere su testimonio, sino que quede grabada su declaración. Esto obviamente es una decisión del juez, porque si de pronto el juez necesita que la persona vuelva a declarar por alguna cuestión que considere muy relevante, la víctima lo tendrá que volver a hacer, ¿no? En cuanto al testimonio de la víctima, bueno, hay una jurisprudencia ya que está no discutida en cuanto a que el testimonio de la víctima es una autopercepción y no una apreciación jurídica. O sea que la víctima puede en su momento, y como ocurre muchas veces, defender a sus victimarios, comenzar a hablar bien de ellos, comenzar a decir que en realidad son amigos, que ella es parte de las asociaciones, de las mafias de trata de personas, por propia voluntad, pero esto es solamente y es tenido como una autopercepción de ella y no como precisión jurídica. Después la fiscalía, las querellas y el propio juez tienen que hacer una valoración sobre estos hechos y saber que esas declaraciones de la víctima son solamente una autopercepción. No puede de ninguna manera ser utilizada como una manera de escape para los victimarios. Por eso decimos que la declaración de la víctima es dirimente. Nosotros entendemos que no, porque muchas veces la víctima del delito de trata de personas defiende a sus victimarios. Entonces, las herramientas para guiar el testimonio de la víctima son preguntarle específicamente sobre sus reclutamientos, la captación, el traslado, el transporte, la recepción y la explotación.
¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces ocurre, como les decía antes, que la víctima la defiende al victimario. Por ejemplo, comienza a contar que tal persona le traía medicamentos, que tal persona cuando ella se enfermó la llevó al hospital, que tal persona la defendía cuando otros venían y le pegaban. Entonces, eso y esa actuación del bueno y el malo dentro de las redes de trata de personas son comunes. La víctima cree que hay alguien que le está ayudando cuando en realidad es parte de la red de trata de personas, ¿no? Para eso se ha creado un sistema, para luchar contra esto, entre otras herramientas técnicas, se ha creado un sistema integrado de información criminal de delitos de trata de personas que está dentro del área del Poder Ejecutivo y que se dedica también a hacer una base de datos sobre este terrible delito. Otra herramienta técnica para luchar contra la trata de personas y a la que pueden acudir todas las personas de la República Argentina es la línea 145, que es una línea telefónica que recibe denuncias sobre este delito. Como pueden ver, en el año 2019 se han recibido 1.740 denuncias, de las cuales 671 fueron judicializadas. Pueden ver también que el 56% ha pasado a la justicia federal. También ahí pueden ver la cantidad de denuncias que se han recibido por explotación laboral y por desaparición de personas. Que esta es otra situación que está muy ligada a la trata, pero que debería recibir un trato distinto. Cuando desaparece una persona, muchas veces la familia, los conocidos, ante la desesperación, acuden a esta línea, la 145, para que esa persona sea buscada. Debería existir una línea especial para desaparición de personas. ¿Por qué se acude a esta línea? Porque evidentemente no existe otro canal que sea tan rápido y adecuado para buscar una persona. Pero creo yo debería existir un protocolo y un mecanismo especial para desaparición de personas. Las actuaciones preliminares son procedimientos que llevan las fiscalías, son actuaciones que se hacen previa a una causa penal. Cuando el fiscal está dudando de si hay delito o no, no está muy convencido de hacer el requerimiento de instrucción, que es la acción que se inicia ante cualquier delito penal, el fiscal lo que hace es iniciar actuaciones preliminares para investigar, para autoconvencerse de que se produjeron un delito o no. A partir de los llamados y las denuncias, en la Fiscalía Federal de todo el país se iniciaron 265 actuaciones preliminares para determinar si hubo el delito de trata de personas. Aquí pueden ver cuáles, desde dónde han ido surgiendo las denuncias, ¿no? Para que se inicien las actuaciones preliminares. Después la judicializada, o sea, una vez que el fiscal se ha convencido de que hay delito, hace un requerimiento de instrucción y se judicializa las causas. Aquí podemos ver que 807 causas se han judicializado, ¿no? Bueno, aquí vemos los números en cuanto a los autos de procesamiento y las sentencias, todos del año 2019. 42 sentencias, 36 que han sido condenatorias, las otras no, obviamente. De las 36, 14 han sido por explotación laboral, 24 por sexual y 4 por delitos conexos. O sea que están, al no existir estadísticas más viejas sobre la trata de personas, podemos informar sobre solamente las del año 2016 hasta la 2019. Ahí pueden ver cómo las denuncias que están en azul y las judicializadas que están en color anaranjado están reflejadas en esta pantalla, ¿no? En el año, por ejemplo, en el año 2019 se recibieron 1.740 denuncias y fueron judicializadas 671. Y así en el año 2018, 2017 y 2016. Pueden ver
que la tendencia se ha mantenido, ¿no? En cuanto a la cantidad y en cuanto a las proporciones, sí, en el año 2019 tenemos muchas menos causas judicializadas. Esta placa refleja el tipo de trata que se ha detectado y diferenciado por año, ¿no? Por ejemplo, a nivel de trata de personas sexual, se han detectado 844 causas en el año 2019 y en el año 2018 838. En cuanto a laboral, pueden ver también que son números parecidos y desaparición de personas también son números parecidos comparados los años 2019 y 2018. En cuanto al origen de la denuncia, pueden ver que en cuanto a las que han sido recibidas por la línea 145, en el año 2019 son 37 y el resto son 176. Y así el resto de los años. La cantidad de denuncias en el año 2018, 2017 y 2016. Pueden ver que la línea 145, que está cogestionada por el Ministerio Público y por el Poder Ejecutivo, ha tenido mucho éxito y se está usando en la Argentina con mucha practicidad, ¿no? Este cuadro refleja los procesamientos realizados durante el 2019, 2018 y 2017. Pueden ver cómo han ido cambiando en cuanto a la trata, después separados por laboral, sexual, por ambas, o sea, laboral y sexual, y los procesamientos que se han llevado a cabo en cuanto a pornografía infantil y matrimonio. En este cuadro vemos las sentencias condenatorias. Podemos ver, comparados ahí el año 2019, 2018 y 2017. Pueden ver cómo en cuanto a delitos sexuales, en el año 2019 se produjeron 22 condenas, en el año 2018 24 y en el año 2017 28 condenas por trata de personas por explotación sexual. ¿Cuál es la política institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación en materia penal? Bueno, el delito de trata debe ser concebido como parte de un delito que incluye a la criminalidad organizada, o sea, no es un delito que pueda cometer una sola persona, se necesita de una banda que se dedique a eso. Hay un ascenso en la cadena de responsabilidad y complicidad de funcionarios públicos. Normalmente, como les decía al principio de la charla, están implicadas personas que tienen que ver con la policía o con las intendencias. Tiene que haber una reparación económica a las víctimas a través de dinero que puede provenir del decomiso, o sea, de bienes que se les quitan a estas bandas organizadas, y también tiene que haber, para enfrentarlos, una visión global del delito. No podemos estar solamente buscando a las personas que captan o a las personas que trasladan, sino que hay que pensar a todo este delito de manera global. Además, no se debe perder de vista que la trata de personas es un delito que va en contra de los derechos humanos porque atenta contra la dignidad de las personas. Es muy importante el rol de las querellas, en estos casos, de las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la lucha de la trata, contra la trata de personas, porque aportan una importante cantidad de datos, de compromiso con la lucha contra este terrible delito, y además hacen un control extrapoder sobre fiscales y jueces para que cumplan con su deber, ¿no? Por eso es importante que las organizaciones que se dedican a la lucha contra la trata se organicen de manera adecuada. Estas son algunas propuestas elaboradas a partir de organizaciones no gubernamentales, del Ministerio Público y también hechas por mí, que tienden a luchar contra la trata de personas. Una es que la Argentina comience a cumplir con su obligación internacional
de penar la demanda de la prostitución en cualquier forma. En Argentina está permitido que una persona, si no hay intermediarios, pueda ofrecerse a la prostitución. Eso está muy mal, le genera mucho daño a la persona que se prostituye a nivel psicológico y físico, y no debiera estar permitido. Recordemos que si no hay clientes, no hay prostitución, en ninguna forma. También se deben crear protocolos especiales para diferenciar las desapariciones de personas de la trata de personas, porque obviamente que cuando hay alguien desaparecido y en la desesperación, y está bien que lo hagan, recurren a los protocolos de trata de personas. Pero creo yo, si se aplicaran criterios distintos, herramientas distintas, podrían ser mucho más eficientes y podrían trabajar los dos protocolos de manera paralela y dar un mejor resultado, ¿no? También la creación de un banco genético para personas desaparecidas, aplicación de más tecnología para los organismos que trabajan en la lucha contra la trata, ya sea policía, gendarmería, Ministerio Público. La ubicación por GPS también es muy importante para la dirección de los lugares en donde se está explotando a personas. No exigir el juramento en la declaración de la víctima, para eso hay que cambiar el Código Procesal Penal Federal y el que está vigente en el resto del país. También posibilitar la denuncia anónima de este tipo de delito, cerrar todos los prostíbulos, no tiene que haber ningún prostíbulo en la República Argentina ni en el mundo, pero en lo que nos toca a los argentinos, cerrar todos los prostíbulos, no debe existir tan nefasto lugar, y también investigar los aspectos económicos que se esconden detrás de estos prostíbulos, o sea, el lavado de dinero, la influencia de intereses, la evasión de impuestos, para de esa manera desarticularlas totalmente a la banda, saber que este delito siempre tiene conexión con grupos políticos y policiales, trabajar en la transparencia de los manejos de los fondos para la lucha de la trata contra las personas, generar más protocolos y estadísticas para poder saber cuáles son las víctimas de la trata, que incluya a la comunidad LGBT y también que incluya a los funcionarios públicos que están implicados en este tipo de causas. También tiene que haber, obviamente, más capacitación al personal del control de los pasos fronterizos, ¿no? Normalmente termino mis charlas mostrando un chiste o una broma sobre el tema tratado. Esta vez es tan aberrante, tan cruel el delito de trata de personas que no corresponde hacerlo. En su reemplazo les voy a mostrar el avance de una película que se llama Anjos do Sol, una película brasilera que trata sobre la trata de personas. Muestra la captación, el transporte, la venta de personas, la explotación terrible de niñas y cómo son ocultadas de cierto poder del Estado y cómo otro poder del Estado también es cómplice, ¿no?, de estas situaciones horribles. Creo que muestra todas las facetas de la trata de personas y si alguien tiene la valentía de verla, a la película completa, los invito a que lo hagan. La película es muy dura, pero refleja una realidad de toda Latinoamérica. Anjos do Sol. Não parece, mas já tem 12 anos. Negócio feito, sim. Vai arrumar tuas trouxas. Você só tem que fazer uma coisa pra mim. Deitar com quem eu mandar. Porta fechada só com freguês dentro. Hoje tem novidade na Casa Vermelha. A fila começa às 8. Eu vou fugir. E o Sarai vai te pegar? Dessa vez ele te mata. É o
encanto para todas as noites. Ela vale 1.500. 2.500. Eu sou um protetor para elas. A gente tira uma foto sua assim, bem provocante. E põe na internet. Você tá indo pra onde? Para qualquer lugar. Bueno, espero les haya sido útil la charla, los conceptos vertidos. Aquí dejo mis datos, estoy a total disposición. Muchas gracias a la agrupación Trejo y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Saludos a todos desde Monteros, Tucumán. Gracias.